Conversamos esta mañana con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Juan Manuel, muy bien, gracias. Senadora, parto preguntándole por el tema que a esta altura es como un de sangre, ¿no? Pero voy a partir con el debate de la reforma al sistema de pensiones, ¿no? Y se ha insistido en que la idea es tratar de votar su idea de legislar el próximo lunes, pero la oposición se resiste, señalando que todavía hay que esperar el informe final de la comisión técnica o la comisión experta. ¿Usted cómo observa este debate cuando se ha planteado ya la necesidad de votarlo de una buena vez? Mira, la situación en que estamos en este proyecto es bastante ya compleja porque lo que le corresponde ahora son decisiones políticas. Yo creo que en la parte técnica está agotada, hay distintas propuestas que se han barajado y yo llamaría a que tomemos definiciones de ese orden. ¿Qué es lo que va a defender cada uno? ¿Qué es lo que está dispuesto a ceder? Y cuál es el proyecto finalmente, cuáles son las condiciones que vamos a acordar. Porque seguir dilatando esto sobre texto de otros informes técnicos, la verdad es que ya no resiste análisis. Hemos visto cómo dos gobiernos anteriores han fracasado en la posibilidad de entregar un sistema de seguridad social, que es lo que buscamos desde el oficialismo, introduciendo un elemento o algún elemento mínimo de solidaridad, que es a lo que se opone de la derecha. Ahora, el que se esté planteando votar el día lunes, ¿no arriesga que eventualmente haya un tercer gobierno que fracase en este intento de mejorar el sistema de seguridad social? Lamentablemente hemos visto en ocasiones anteriores, como fue con el pacto tributario, cuando no se quiso votar la idea de legislar, ¿recuerda? Esto está pareciéndose bastante a aquello y creo que cuando hay una intransigencia tal por parte de sectores importantes de la derecha, tenemos un problema. Hay otros sectores que han avanzado, que tienen voluntad de llegar a un acuerdo. Yo espero de verdad que, no sé si qué día se va a votar, pero yo creo que es urgente que votemos porque lo que estamos llamando a votar finalmente es en general y luego tenemos la discusión en particular, que es la que hay que dar con los informes, con las distintas, digamos, alternativas que se han propuesto en la mesa técnica, donde hay que reconocer el trabajo importante que han hecho los y las técnicas en forma transversal y con mucha dedicación, buscando todas las alternativas posibles. Ya, ahora, ¿no tiene un punto ahí el senador Luciano Cruzcoque cuando dice que sabe que todavía la comisión está trabajando y que le queda todavía una parte por entregar, que esperar a que se entregue ese documento antes de fijar la fecha de votación? Que son dos cosas distintas, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a conocer esto en comisión. Y ya la próxima semana viene receso legislativo, entonces al menos se podría abrir la discusión en las comisiones para hacer una primera sesión de discusión sobre lo que está. Si no se va a llevar a votación en la comisión inmediatamente, porque no está todavía aquello, pero sí se puede empezar a avanzar en conocer, en que los expertos expongan. Un proyecto puede demorar meses, hay algunos que han demorado años, yo espero que no sea este el caso, en la comisión, de manera tal que no es forzar nada, sino simplemente iniciar el debate en comisión, que es lo que corresponde, para poder conocer las distintas alternativas. Aquí hay distintas cosas que han salido de la mesa técnica y que es necesario que la comisión vaya escuchando, ni siquiera decidiendo, no hay por qué ir a votar a la comisión. Entonces yo creo que ahí hay una discusión en torno a lo que se está haciendo, votar para la idea general y luego en la comisión empezar a escuchar a los expertos, el mismo informe técnico que se dice que hay que esperar, lo podemos esperar ya votando o escuchando en comisión y que la comisión técnica lo vaya a exponer directamente a la comisión y no en forma previa. Aquí hay un trabajo prelegislativo bastante extenso que tiene que terminar en algún momento y pasar a la comisión. Ahora, no sé si es muy ingenuo lo que voy a plantear, ¿no? Puede que sí, pero de todas formas se lo voy a decir, ¿no? Pero si el argumento de la oposición es esperemos el informe de la comisión técnica,
no sería una buena manera de tratar de ponerse de acuerdo, decir, ok, la comisión técnica entrega el informe y a partir de la entrega del informe fijemos entonces la fecha durante el mes de julio, porque ese informe se va a entregar en estos días para la votación, decir, ok, si ese es el punto, esperemos entonces la entrega del informe que debería ser en tal fecha y pongámosle la fecha de votación y que se acuerde una fecha de votación. Mira, es la ministra y SECPRES quienes tienen que llegar finalmente a ese acuerdo. Ayer hubo un penoso incidente también protagonizado por el presidente de la comisión, por Coloma, respecto a la ministra. Yo creo que mira lo que estamos hablando. Yo no creo que con esto le estemos dando una solución al problema grave que tienen las personas en Chile y particularmente las mujeres que están jubilando en una gran cantidad. El 50% de las mujeres que jubilaron en los últimos 12 meses jubilaron con una pensión de 49.500 pesos. Entonces, seguir discutiendo los bordes, discutiendo por la orilla de la cancha, sin entrar a jugar, de verdad que yo lo encuentro bastante vergonzoso. Creo que la democracia nos permite tener una discusión ordenada, un debate que puede ser largo, pero en la instancia que corresponde, que es el Congreso, y particularmente en la Comisión de Trabajo. Así como está la discusión al día de hoy, ¿qué pronostica usted que podría ocurrir entonces? Es que, mire, más que pronóstico, hay que ver cuál es la voluntad real. Si la voluntad real es avanzar o seguir escudándonos en trámites, cuando la verdad es que no hay ánimo de avanzar. Yo más bien temo que veo una resistencia en cierto sector de la derecha a no querer avanzar. Lo han dicho en pasillos, digamos, que no van a avanzar hasta octubre. Entonces, finalmente, uno ve que aquí se está dilatando, no porque no haya acuerdos, no porque no les gusten las distintas propuestas, sino simplemente porque no hay una voluntad de avanzar. ¿Usted cree que esa idea de dilatarlo hasta octubre es esperar después de las elecciones municipales? Yo he escuchado aquello, entonces uno ya no sabe qué es lo que pasa, cuál es la voluntad real. Por eso digo que hay que sincerar las posiciones, y si no hay voluntad, porque luego va a llegar el informe técnico y van a pedir otra cosa. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos un sistema de funcionamiento que es el que hay, es el presidente de la comisión el que tiene que poner el proyecto en tabla, y obviamente no queremos tampoco arriesgar como fue aquello con el pacto tributario, que después que quede esto imposibilitado de conocerse. Ahora, no se arriesga a que ocurra eso. Si es que se dice votémoslo el lunes, ¿no se arriesga que efectivamente se dé ese escenario? Bueno, por eso digo, aquí, Juan Manuel, hay que poner los temas. El tema aquí son las pensiones de los chilenos y de las chilenas. Esto no es un gallito entre la derecha y el gobierno, esto no tiene que ser con una mirada electoral, tiene que ser pensando en las personas. Entonces, de verdad que hay que llamar a todos a ponerse la mano en el corazón y buscar la alternativa de que empecemos a discutir el tema. Ahora, si no les gusta la reforma, bueno, no les va a gustar hoy día, no les va a gustar con informe técnico y no les va a gustar bajo ningún respecto, y eso lo hemos visto permanentemente en la UDI, el 6-0, y las frases que se han dicho son bastante claras. Decir que si se introduce el reparto es introducirle cáncer al sistema, a mí me parece que es bastante fuerte y bastante decidor de cuál es la posición de la UDI. Senadora, solo para terminar este punto de la conversación, ¿usted cree que eventualmente dentro de la oposición hay quienes tienen el cálculo de que esperando a las elecciones municipales y un mejor resultado para la derecha, eventualmente a ellos les dé más fuerza para poder imponer su postura en la discusión legislativa? Es que mira, la derecha hoy día tiene bastante fuerza. Nosotros no tenemos en el oficialismo mayoría en las cámaras, no solo por la derecha, sino porque particularmente en la Cámara de Diputados hay un sector importante de diputados que son independientes. Entonces, no tienen que buscar ningún momento, porque tienen bastantes mayorías. Nosotros, y por eso el gobierno ha cedido, ha cambiado el proyecto, lo ha reformado, ha abierto esta mesa técnica donde ha habido demasiadas propuestas bastante interesantes, además, y como digo, relevando el trabajo que han hecho desde esa comisión. Por lo tanto, lo que falta es sentarse a conversar
y ver cuáles van a ser las posibilidades de acuerdo. Aquí lo que está haciendo falta es el diálogo político, ya la parte técnica se agotó. Ya. La llevo ahora a la otra discusión, ¿no? La que se ha generado a partir de la discusión en torno a triplicar los subsidios por el descongelamiento de las tarifas eléctricas, donde el debate le ha agregado, digamos, un elemento primero de la discusión legislativa sobre si se entregó o no se entregó suficiente información al momento de votar el proyecto en el mes de abril. Habiendo pasado todos los días y las explicaciones puestas por un lado y por el otro sobre la mesa, ¿con qué convicción se queda usted respecto a ese punto? Mire, creo que lamentablemente se dio un debate que invisibilizó lo que había sido la propuesta original del gobierno, Ujú. que era una propuesta, aquí hay un tema que hay que asumir, una deuda que, como dijo el presidente, hay que pagar, y que el gobierno preventivamente, el ministro Pardoux tramitó este proyecto, donde también hubo una mesa técnica que trabajó por bastante tiempo, sus asesores estuvieron en el Congreso, y finalmente se aprueba un proyecto que no era suficiente, lo dijimos creo en su momento, porque finalmente cubría un tramo o parte de un tramo solamente de las personas más vulnerables. Creo que la solución que ha dado el gobierno hoy día de ampliar a las personas que están en ese tramo, el 40% más vulnerable, es una solución que se condice con el tema. Y la verdad es que toda esta polémica que se armó artificial y todo, yo también creo que no le hace bien a nuestro país. En el Congreso se debate, en el Congreso tenemos la obligación, los parlamentarios, de conocer lo que estamos votando, de informarnos, y bueno, y el que no está de acuerdo vota en contra, pero también tenemos la obligación después de respetar lo que se aprobó en mayoría. Y la propuesta del gobierno ha surgido también adicionalmente, senadora, una discusión sobre la fórmula, ¿no?, para triplicar estos subsidios a la luz, donde hemos visto a las mineras que también se han declarado de alguna manera en alerta por el impacto que pueden tener en las alzas de los costos por las tarifas eléctricas, donde ellos plantean que no haya más margen para nuevo recargo y ven con una cierta preocupación la idea de este cobro temporal a los grandes clientes y dicen que esto puede tener consecuencias en la competitividad de la industria. ¿No se podría, digamos, estar vistiendo un santo para vestir a otro? Bueno, son los temas, hay que revisarlo. Esta es una propuesta legislativa que ha hecho el gobierno, que también se ha señalado que se va a construir con los parlamentarios, con los actores. Yo creo que todos tienen derecho a poder mostrar su punto, y habrá que buscar una buena salida. La verdad es que esto no es, esto es aplicación de los contratos, punto. Y los contratos hay que cumplirlos. El alza obviamente a nadie le gusta, pero no tenemos ninguna fórmula mágica, y en eso yo concuerdo con el ministro Marcel, porque obviamente que todos quisiéramos que pudiera evitarse el alza o cubrirse de otra manera, pero la verdad es que no hay una fórmula que permita recaudar la cantidad de dinero que se requeriría para tener un mecanismo paliativo distinto. Ya, pero no. ¿Usted siente que la discusión respecto del proyecto es mejorable porque aparecen digamos, estas otras externalidades negativas, por decirlo así? Es que todavía no hay proyecto, pues, Juan Manuel. Aquí se anunció una solución y el propio ministro señaló que se iba a construir esa solución también con una mesa técnica, que el propio proyecto aprobado, la ley actual de estabilización y subsidio, en su artículo 8 establece una comisión técnica, y es esa comisión técnica la que tendrá que escuchar las distintas problemáticas que surgen y buscar alguna solución, proponerla y luego discutirla en el Congreso. Senadora, ayer, aunque no pasó por el Senado, pero sí por la Cámara de Diputados, conocimos un hecho que también tiene una cierta característica histórica, ¿no? El que se haya aprobado la solicitud de remoción de Consuelo Contreras como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se aprueba una solicitud, no la remoción, es una solicitud de remoción. Pero ahí déjeme preguntarle en este debate,
Usted, y era una cuestión que es bien profunda, que lo han planteado algunos, entre ellos Sergio Mico, que se requiere probablemente una reformulación o una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que en el fondo, y después de ya 14 años de funcionamiento, casi 15, le dé garantía a todos los sectores y también en algún momento incluya más activamente probablemente a los sectores de derecha en su participación. ¿Cómo ve usted ese debate y esa discusión en medio de este gran cuestionamiento que hay sobre la directiva, o al menos la directora del instituto y uno de sus consejeros? La institucionalidad de derechos humanos es muy relevante en nuestro país. La presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos es previo, se creó y se dictó las normas del mecanismo contra la tortura, y esa institucionalidad hay que fortalecerla, reformarla todo cuanto sea necesario para efectos de que dé garantía y que terminemos con algo que es muy grave y complejo, que los derechos humanos en Chile los defiende solo la izquierda. Los derechos humanos son de todos, son amplios, no tienen y tienen que ver con los crímenes, con la memoria, tiene que ver con nuestra historia, pero también tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos de toda índole. De manera tal que a mí me parece que esta discusión lo que deja de manifiesto finalmente que seguimos con que para la derecha los derechos humanos son algo que le pertenece a otro mundo y que ellos se sienten o sienten que pueden atacar esta institucionalidad y a mí de verdad me preocupa aquello, que los derechos humanos no sean de una transversalidad suficiente para que sean defendidos por todas las personas, por todos los sectores políticos. Una última pregunta, senadora. La encuesta Criteria que conocimos en el día de ayer mostró, entre otras cosas, que en la medición de este mes, la expresidenta Michelle Bachelet desplaza al segundo lugar a José Antonio Kast de los posibles candidatos para una próxima presidencial, y que ella, de hecho, podría ganarle a José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial. ¿Es opción para el Partido Socialista Michelle Bachelet como candidata? Yo creo que la presidenta Bachelet siempre es una opción para no solo para el Partido Socialista, para todo el oficialismo, para todo el progresismo, pero esa es una decisión que evidentemente es ella la que debe tomar y la que está en condiciones de contestar, no soy yo quien pueda hacerlo. Ahora, ¿es una posibilidad que el partido al menos le pida que lo piense? Paso. Como dijo la presidenta. No, mira. Le hice la pregunta y traté de imaginarme cuál podía ser la respuesta y le juro que llegué a la misma palabra. No, le digo seriamente, Juan Manuel, la presidenta Bachelet es un tremendo liderazgo nuestro. Ayer tuvimos la posibilidad de estar con ella, estuvo el presidente Boric en la entrega al servicio a la Armada del Almirante Biel, un buque que es un orgullo para la nación, construido íntegramente por ASMAR en Talcahuano, y bueno, y ahí estuvimos con ella, y claro, ella tiene un tremendo liderazgo, un cariño de la gente, pero es ella la que tendría que finalmente tomar esta decisión, y son conversaciones privadas que yo he sostenido con ella, otras personas también, pero que no podemos estar, digamos, conversando por la prensa, así que ella sabe que tiene el cariño, el reconocimiento de no solo del Partido Socialista, como digo. Muy bien, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, senadora. Muchas gracias, muy buen día. Que esté muy bien, muchas gracias.